Hace 72 horas, la inteligencia estadounidense interceptó comunicaciones que lo cambiaron todo. Asesores militares rusos en Irán, no diplomáticos, no observadores, sino operadores activos, integrados directamente en las redes de defensa aérea iraníes, compartiendo datos de objetivos en tiempo real y ayudando activamente a Irán a combatir aeronaves estadounidenses. Esto no es especulación, esto es lo que la inteligencia de la OTAN está reportando ahora mismo a los gobiernos aliados. Por eso se están celebrando reuniones de emergencia simultáneas en Bruselas, Washington y Tel Aviv. Por eso el Pentágono acaba de reclasificar las evaluaciones de amenaza para todo el teatro de Oriente Medio. Durante décadas, Rusia e Irán mantuvieron una relación de conveniencia. Ventas de armas, coordinación diplomática y oposición mutua a la influencia estadounidense, pero siempre con límites, siempre con distancia y siempre con posibilidad de negación. Esos límites acaban de desaparecer. Rusia está suministrando ahora a Irán los sistemas de defensa aérea S-500, la tecnología antiaérea más avanzada que Moscú haya exportado jamás. Técnicos rusos operan junto a las tripulaciones iraníes. La inteligencia rusa está alimentando a los comandantes iraníes con datos en tiempo real sobre los movimientos de las aeronaves estadounidenses. Sistemas rusos de guerra electrónica están interfiriendo las comunicaciones americanas. Que esto cale hondo. Los pilotos estadounidenses que vuelan sobre Irán ya no se enfrentan solo a las defensas iraníes. Ahora se enfrentan a tecnología rusa, operada con experiencia rusa y guiada por inteligencia rusa. Los incidentes con los F-35 de los que todo el mundo habla no ocurrieron porque Irán de repente tuvo suerte. Ocurrieron porque Rusia los hizo posibles. Pero aquí es donde la historia se vuelve mucho más grande. Esto no se trata de un solo sistema de armas, no se trata de un solo conflicto. Se trata de la reestructuración fundamental de las dinámicas de poder global. Rusia e Irán no solo están cooperando, se están integrando sistemas militares, redes de inteligencia, planificación estratégica. Dos adversarios de Estados Unidos se están convirtiendo en una sola entidad operativa. Washington dedicó 20 años a prepararse para combatir contra Rusia o contra Irán. Washington nunca se preparó para combatir contra Rusia e Irán funcionando como una fuerza militar unificada. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Y el Pentágono no tiene ningún manual para esto. Quédate conmigo. Lo que vas a aprender en los próximos 15 minutos te mostrará por qué la cooperación militar entre Rusia e Irán se ha convertido en el mayor problema estratégico de Washington, qué significa para los mercados globales y por qué los planificadores militares estadounidenses se enfrentan a escenarios que nunca imaginaron. Bienvenidos de nuevo a Warnomics. Antes de desglosar exactamente qué está proporcionando Rusia a Irán, por qué esta cooperación se aceleró justo ahora, qué significa para los precios del petróleo y las acciones de defensa, y cómo está transformando las operaciones militares estadounidenses en todo el mundo, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita ahora mismo. Este es el cambio estratégico que no solo transforma esta guerra, sino todos los cálculos de seguridad estadounidenses para la próxima década. Confía en mí. Al final de este video entenderás por qué dos adversarios cooperando es exponencialmente más peligroso que dos adversarios actuando por separado. Empecemos por lo que realmente se está transfiriendo e integrando. El hardware es sin precedentes. Sistemas de defensa aérea S-500 Prometheus, la tecnología antiaérea más avanzada de Rusia, con un alcance de engagement superior a 600 kilómetros, diseñados específicamente para contrarrestar aeronaves stealth estadounidenses. Nunca antes habían sido exportados fuera del territorio ruso. Pero el S-500 es solo la parte visible. Fuentes de inteligencia indican que Rusia también está proporcionando sistemas avanzados de guerra electrónica, plataformas Krasuka 4 capaces de interferir a aeronaves AWACS y comunicaciones satelitales, sistemas Murmansk-BN que pueden perturbar las comunicaciones a cientos de kilómetros, tecnología que degrada la conciencia situacional estadounidense antes incluso de que se lancen los misiles iraníes. También forman parte del paquete sistemas de misiles antibuque, el misil hipersónico Zircon, capaz de alcanzar Mach 9, diseñado para amenazar a los grupos de combate de portaaviones estadounidenses. El sistema de defensa costera Bastion, que puede negar el acceso a zonas marítimas enteras. Y luego está el intercambio de inteligencia, satélites rusos rastreando los movimientos de aeronaves estadounidenses, inteligencia de señales rusa interceptando comunicaciones americanas, análisis ruso identificando patrones en las operaciones estadounidenses, todo ello fluyendo en tiempo real hacia los comandantes iraníes. Esto ya no son ventas de armas, esto es integración militar. Los asesores rusos no solo están entrenando a los iraníes, están operando los sistemas junto a ellos. Están incrustados en las estructuras de mando. Están presentes en los sitios de defensa aérea. Su expertise es inseparable de las operaciones iraníes. Las implicaciones se multiplican.
Cada ataque estadounidense contra las defensas aéreas iraníes arriesga bajas de personal ruso. Cada sistema ruso que engaje una aeronave estadounidense implica participación rusa. El cortafuegos entre el conflicto EU-Irán y el conflicto EU-Rusia ya no existe. Entonces, ¿por qué Rusia cruzó esta línea? ¿Por qué transferir tecnología que Moscú protegió durante décadas? ¿Por qué enviar personal a una zona de combate activa contra fuerzas estadounidenses? La respuesta es oportunidad estratégica. Estados Unidos está comprometido con Irán. Grupos de combate de portaaviones desplegados, activos aéreos dedicados, recursos de inteligencia enfocados, capital político invertido. Washington no puede desentenderse fácilmente, independientemente de lo que haga Rusia. Esto crea oportunidades en otros lugares. Mientras la atención estadounidense se fija en Teherán, ¿qué ocurre en Ucrania? Mientras los recursos estadounidenses se concentran en operaciones contra Irán, ¿qué ocurre en el Báltico? Mientras la inteligencia estadounidense se centra en amenazas de Oriente Medio, ¿qué ocurre en el Ártico? Rusia está explotando el sobreestiramiento estadounidense. Cada activo ruso transferido a Irán crea problemas que consumen recursos americanos. Cada aeronave estadounidense perdida sobre Irán es una aeronave que no estará disponible para contingencias europeas. Cada piloto estadounidense desplegado en Oriente Medio es un piloto que no se está entrenando para escenarios en el Pacífico. La matemática es elegante y devastadora. Rusia proporciona armas que cuestan millones. Esas armas se enfrentan a aeronaves que cuestan cientos de millones. Los plazos de reemplazo estadounidenses se extienden durante años. La producción rusa continúa. La tasa de intercambio favorece dramáticamente a Moscú, pero el cálculo va mucho más profundo. La cooperación militar entre Rusia e Irán no es solo un problema estratégico, es un terremoto económico. Empecemos por los mercados del petróleo. Irán posee la cuarta reserva probada de petróleo más grande del mundo. Rusia controla las mayores reservas de gas natural y una producción petrolera sustancial. Juntos, influyen en más del 20% del suministro global de hidrocarburos. Su cooperación militar genera incertidumbre en el mercado que se traduce directamente en primas de precio. El Brent ha subido un 34% desde que esta cooperación se hizo pública. El West Texas Intermediate sigue trayectorias similares. Cada barril de petróleo ahora lleva una prima de riesgo que refleja la posibilidad de un conflicto ampliado. Los analistas estiman que entre 15 y $25 por barril son puro miedo geopolítico. Ese miedo no es irracional, está correctamente tasado. ¿Por qué? Porque la coordinación entre Rusia e Irán amenaza el estrecho de Hormuz. El 21% del consumo mundial de petróleo pasa diariamente por este punto de estrangulamiento. Los misiles antibuque iraníes, ahora mejorados con los hipersónicos Zircon rusos, pueden amenazar el tráfico de petroleros. La inteligencia rusa puede identificar los puntos óptimos de interdicción. Un solo ataque coordinado contra el tráfico de petroleros puede enviar los precios del petróleo por encima de los $150 por barril de la noche a la mañana. El sector de defensa cuenta su propia historia. Las acciones de Lockheed Martin han mostrado una volatilidad inusual. El programa F-35 representa su producto estrella. Cada enfrentamiento contra aeronaves stealth estadounidenses genera incertidumbre entre los inversores. Si las defensas mejoradas con tecnología rusa amenazan consistentemente a los F-35, surgen preguntas sobre la viabilidad del programa. Los $1,7 billones en valor del programa se vuelven negociables. Raytheon, Northrop Grumman y General Dynamics enfrentan cálculos similares. Las acciones de defensa suelen subir durante los conflictos, pero este conflicto introduce una variable que los mercados aún no han valorado: las armas estadounidenses perdiendo contra la cooperación entre adversarios. La narrativa de la supremacía tecnológica estadounidense sustenta las valoraciones de defensa. Desafiar esa narrativa obliga a recalcular las valoraciones. Las rutas comerciales globales están revalorando el riesgo. Las primas de seguro para buques que transitan por el Golfo Pérsico han aumentado un 400% desde los anuncios de cooperación. Las compañías navieras están desviando rutas cuando es posible. Los costos adicionales de combustible y tiempos de tránsito se propagan a través de las cadenas de suministro. Cada contenedor que evita el Golfo añade costos que al final pagan los consumidores. Los mercados de divisas reflejan la incertidumbre. El dólar tradicionalmente se fortalece durante los conflictos por la demanda de refugio seguro. Pero un conflicto prolongado con resultados inciertos crea dinámicas diferentes. El gasto en defensa tensiona los presupuestos. Las disrupciones comerciales reducen el crecimiento. La matemática fiscal de una guerra extendida contra adversarios coordinados crea presiones a largo plazo sobre el dólar que los operadores de divisas ya están empezando a valorar. El mercado de bonos ve las implicaciones.
Los rendimientos de los treasuries reflejan expectativas de mayor gasto en defensa. Las proyecciones presupuestarias que asumían conflictos limitados requieren revisión. La Oficina de Presupuesto del Congreso aún no ha modelado escenarios donde la cooperación entre adversarios extiende la duración del conflicto y aumenta los costos. Cuando esos modelos se actualicen, las curvas de rendimiento se moverán. Para los inversores, el cálculo es incómodo. Las jugadas tradicionales de defensa asumen superioridad tecnológica estadounidense. La cooperación Rusia-Irán desafía esa suposición. Las jugadas energéticas asumen que las disrupciones de suministro crean oportunidad, pero una coordinación que escale hasta el cierre del estrecho de Hormuz crea un riesgo sistémico que va más allá de posiciones individuales. Las jugadas de refugio seguro asumen que los conflictos se resuelven. La integración entre adversarios sugiere una incertidumbre prolongada. Las implicaciones económicas van mucho más allá de los movimientos del mercado. La seguridad energética europea, ya tensionada por la dinámica de Ucrania, enfrenta presión adicional. Las economías asiáticas dependientes del petróleo del Golfo se enfrentan a incertidumbre en el suministro. Los mercados emergentes con deuda denominada en dólares enfrentan presión cambiaria. La economía global aún no ha valorado esto por completo. Examinemos los números que explican por qué esta cooperación preocupa tanto a los planificadores estadounidenses. La matemática de cobertura. El alcance de engagement del S-500 es de 600 kilómetros. El ancho de Irán es de aproximadamente 1.600 kilómetros. 3 baterías de S-500 proporcionarían cobertura superpuesta de todo el país. Según los reportes, Rusia transfirió 2 sistemas completos. Los objetivos estratégicos ahora están defendidos. La matemática de detección. El radar del S-500 utiliza múltiples bandas de frecuencia diseñadas específicamente para detectar aeronaves stealth. El alcance estimado de detección contra un F-35 supera los 200 kilómetros. Combinado con la guerra electrónica rusa que degrada la conciencia situacional estadounidense, las ventajas del sigilo se reducen significativamente. La matemática del intercambio, el costo de un misil interceptor S-500 ronda los 3-5 millones de dólares. Un F-35 cuesta 80 millones. Un F-22 cuesta 150 millones. Un B-2 cuesta 2.000 millones. Incluso una tasa de éxito del 10% en los engagements crea ratios de intercambio problemáticos para la estructura de fuerzas estadounidense. Los plazos de producción no pueden reemplazar las pérdidas con rapidez. La matemática del personal, asesores rusos presentes en sitios de defensa aérea, significa que bajas rusas son posibles en ataques estadounidenses. Operadores rusos participando en engagements significa responsabilidad rusa por bajas estadounidenses. Esta realidad numérica crea vías de escalada que antes no existían. Las implicaciones de la cooperación Rusia-Irán van mucho más allá del conflicto actual. Para la OTAN, la emergencia no es solo sobre Irán. Si Rusia está dispuesta a proporcionar sistemas S-500 a Irán durante un combate activo con Estados Unidos, ¿qué impide transferencias similares a Siria, a Corea del Norte o a cualquier nación en conflicto con intereses occidentales? El precedente cambia fundamentalmente los cálculos de seguridad de las alianzas. Para Israel, las implicaciones son inmediatas. Los F-35 israelíes enfrentan las mismas amenazas mejoradas con tecnología rusa que las aeronaves estadounidenses. La planificación de ataques israelíes contra instalaciones nucleares iraníes ahora debe confrontar tecnología de defensa aérea rusa operada con expertise ruso. La ventana operativa para ataques efectivos se cierra rápidamente. Para China es una validación. Pekín ha observado cómo Rusia demuestra voluntad de desafiar directamente las operaciones militares estadounidenses. Los cálculos chinos sobre Taiwán, sobre el mar del sur de China y sobre sus propios posibles conflictos ahora incorporan la lección de que el apoyo de una gran potencia puede neutralizar las ventajas tecnológicas estadounidenses. Para los aliados estadounidenses en todo el mundo surgen preguntas incómodas. Japón depende del poder aéreo estadounidense para su defensa. Corea del Sur depende de la superioridad tecnológica estadounidense. Australia ha construido su estrategia alrededor del dominio estadounidense. Si Rusia puede disputar ese dominio en Irán, ¿qué garantías existen en otros lugares? Para la industria de defensa, es una presión existencial. El programa F-35 costó 1,7 billones de dólares basado en la promesa de dominio aéreo contra cualquier adversario. Si las defensas iraníes mejoradas con tecnología rusa logran enfrentar efectivamente a los F-35, esa promesa enfrenta su prueba más seria. Vendrán audiencias en el Congreso. Las decisiones de adquisición se recalcularán. Las compras aliadas se reconsiderarán. Las opciones de Estados Unidos para contrarrestar la cooperación Rusia-Irán van desde inadecuadas hasta escalatorias. Opción 1. Aceptar operaciones degradadas, continuar los ataques aceptando mayor desgaste, absorber pérdidas de aeronaves y personal como costo de la guerra. Problema: la cultura militar estadounidense no acepta bajas prevenibles. La reacción política sería severa. La sostenibilidad es limitada. Opción 2. Guerra a distancia. Cambiar completamente a misiles de crucero y drones.
mantener las aeronaves tripuladas fuera del alcance de las defensas mejoradas por Rusia. Problema: las armas de distancia tienen inventarios limitados. La capacidad de ataque se reduce significativamente. Objetivos de alto valor defendidos se vuelven inalcanzables. Opción 3. Escalar contra el suministro ruso. Interdictar las transferencias. Atacar aeronaves de carga rusas que entregan armas. Golpear instalaciones de integración iraníes. Problema: atacar directamente activos militares rusos arriesga un enfrentamiento con una potencia nuclear. Las implicaciones de escalada son obvias. Opción 4. Presión diplomática. Exigir que Rusia cese la cooperación. Amenazar con consecuencias. Movilizar condenas internacionales. Problema: Rusia ha calculado que los beneficios superan los costos. La presión diplomática no ha cambiado el comportamiento ruso en Ucrania. ¿Por qué sería diferente con Irán? Opción 5. Contraproliferación. Proporcionar sistemas avanzados a adversarios rusos. Dar a Ucrania capacidades que amenacen territorio ruso. Armar naciones que desafíen los intereses rusos. Problema: esto escala el conflicto a nivel global en lugar de resolver el problema táctico inmediato. Además, toma meses o años implementarlo. Ninguna de estas opciones restaura la libertad operativa que Estados Unidos disfrutaba antes de la integración ruso-iraní. La cooperación Rusia-Irán forma parte de algo más grande. Rusia, China, Irán, Corea del Norte. Estas naciones están coordinando cada vez más contra los intereses estadounidenses. No es una alianza formal, ni obligaciones de tratado, sino una cooperación funcional que multiplica sus capacidades individuales. Tecnología china llega a Irán a través de canales rusos. Drones iraníes llegan a Rusia para operaciones en Ucrania. Munición norcoreana llega a las fuerzas rusas. Las redes se están formando. La integración se está profundizando. La coordinación se está acelerando. La estrategia estadounidense asumía que los adversarios permanecerían aislados. Divide y vencerás. Gestionar cada amenaza por separado. Prevenir la coordinación. Esa suposición está fallando. El mundo está observando a dos adversarios de Estados Unidos. Para aquellos que lo vemos desde casa, la cooperación Rusia-Irán puede parecer una abstracción geopolítica, relaciones diplomáticas entre naciones lejanas, movimientos de mercado en pantallas de trading. Pero representa algo profundo. Durante 30 años, el poder militar estadounidense fue inatacable porque los adversarios lo enfrentaban solos. Podíamos concentrar la fuerza contra oponentes aislados. Podíamos aprovechar ventajas tecnológicas contra naciones que no podían acceder a contramedidas. Rusia acaba de proporcionar esas contramedidas a Irán durante un combate activo, con personal ruso directamente involucrado. La era de los adversarios aislados está terminando. La era de la oposición coordinada está comenzando. Los mercados lo están valorando. Los ejércitos se están adaptando a ello. Y la estrategia estadounidense aún no ha alcanzado ese nivel. La respuesta honesta es que no sabemos hasta dónde se desarrollará la integración entre Rusia e Irán. No sabemos si otros adversarios adoptarán modelos similares. No sabemos si las instituciones estadounidenses podrán recalcular lo suficientemente rápido para responder. Pero la posibilidad de que la cooperación entre adversarios degrade permanentemente las ventajas militares y económicas estadounidenses ahora existe de formas que no existían hace 6 meses. El manual que funcionó durante 30 años puede que ya no aplique. Esta cooperación transforma la seguridad global y los mercados globales. Y Waronomics estará aquí mientras se desarrollen las implicaciones. Si este análisis te ayudó a entender por qué la cooperación militar entre Rusia e Irán representa el mayor problema estratégico de Washington, comparte este video con alguien que necesite ver más allá de los titulares superficiales. Deja un comentario abajo. ¿Crees que Estados Unidos puede contrarrestar la cooperación entre adversarios? ¿Y cómo estás posicionando tu portafolio para una competencia prolongada entre grandes potencias? Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita porque cuando surja la siguiente fase de la integración entre Rusia e Irán, querrás un análisis que explique qué significa realmente.